Emily Carter nunca esperó que su nueva vida en Nueva York fuera fácil. Un nuevo comienzo, un nuevo trabajo y la distancia de su hijo eran desafíos para los que no estaba preparada. Pero conocer a David Harris, el poderoso empresario y padre de una de sus alumnas, revolucionaría su mundo. Su conexión era innegable, pero peligrosa, a medida que sus caminos comenzaban a entrelazarse. Emily no podía quitarse de encima la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego. Secretos, desamor y un nuevo tipo de familia la esperaban justo al otro lado de la superficie. ¿Qué sucede cuando dos personas, cada una huyendo de su pasado, chocan? Observa para descubrir qué sucede después. Emily Carter se despertó con el estridente sonido de su alarma a las 5 de la mañana. La luz de la mañana apenas se filtraba por las estrechas ventanas de su pequeño apartamento en Nueva York. Era otro día en una ciudad que aún no se sentía como su hogar a pesar de las 3 semanas que llevaba viviendo allí. Las paredes de su modesta habitación alquilada eran de un tono beige apagado, la pintura, antes vibrante. Ahora, descolorida por el tiempo, la única ventana daba a un callejón estrecho y oscuro, y la pila de cajas de mudanza permanecía intacta en un rincón. Un recordatorio diario de su nuevo comienzo. Se pasó las manos por el pelo intentando sacudirse la pesadez del pecho. Su primer día como maestra por fin había llegado. Al menos era un nuevo comienzo. Pensaba que necesitaba desesperadamente este trabajo. El coste de la vida en Nueva York era alto y sus ahorros se agotaban rápidamente. Las batallas legales por la custodia de su hijo Ethan habían vaciado sus finanzas. Aunque agradecía la oportunidad, el peso de su pasado era difícil de escapar. Se preparó una taza rápida de café instantáneo y se sentó en la pequeña mesa a repasar su plan de clase del día. Su hijo Ethan seguía viviendo con su padre en Chicago y Emily no lo había visto en meses. El dolor de su separación era algo con lo que había aprendido a vivir, pero nunca se volvió más fácil. Hoy iba a conocer a sus nuevos alumnos, 25 niños, incluidos la hija de uno de los benefactores más influyentes de la escuela. Emily no estaba preparada para el mundo de las familias de élite neoyorquinas, pero no tuvo más remedio que sumergirse. Mientras tanto, en el corazón de Manhattan, David Harris despertó en su ático con vistas a la ciudad. Su habitación era elegante y minimalista, bañada por la luz natural que entraba por los ventanales. Como director ejecutivo de una exitosa inmobiliaria, David llevaba una vida que la mayoría envidiaría. Lujo, éxito y poder. Sin embargo, no podía librarse de la sensación de vacío que lo había perseguido desde la muerte de su esposa hacía un año. Se incorporó, tomó su teléfono y silenció la alarma antes de que perturbara la calma de la mañana. Un vistazo rápido a la pantalla le mostró un día completo por delante. 3 reuniones importantes sobre una importante adquisición y un informe que finalizar. Su ama de llaves, Donna Carman, ya le había preparado el desayuno. Zumo recién exprimido, café especial y tostadas de aguacate. Él no era un hombre al que le gustara perder el tiempo mientras comía. Revisó los correos electrónicos de su asistente preparándose para el día. Debería despertar a Emma para la escuela. Doña Carmen preguntó desde la puerta de la cocina. David se detuvo un momento, recordando qué día era. No, la despertaré, dijo. Su voz se había suavizado al mencionar a su hija Emma. Su hija de 9 años había cambiado de maneras que le rompieron el corazón. La niña vivaz y alegre que había conocido se había convertido en una sombra de sí misma tras el fallecimiento de su madre. Apenas hablaba, apenas sonreía. Lo había intentado todo, terapia, vacaciones, incluso regalos caros, pero nada parecía llegarle. Caminó hacia la habitación de Emma, decorada como un pequeño país de las hadas, con muebles importados y muñecas con las que ya casi no jugaba. Yacía acurrucada en la cama, sujetando un peluche desgastado, lo único que no quería dejar desde la muerte de su madre. Se sentó suavemente en el borde de su cama. Emma, cariño, es hora de levantarte, susurró, acariciándole el pelo. Ella parpadeó,
con los ojos cargados de tristeza. «¿Tengo que ir a la escuela?», preguntó con voz apenas audible. «Sí, cariño», respondió David intentando sonar alegre. «Tienes una nueva profesora este año. Quizá te guste». Emma no respondió. Simplemente se incorporó y comenzó a vestirse con su uniforme escolar. Sus movimientos eran mecánicos. David suspiró. Su frustración aumentaba. Por mucho que lo intentara, nada parecía devolver a su hija a la niña que había sido antes de la tragedia. Emily llegó a la escuela primaria San Martín, un edificio modesto pero bien cuidado, a pocas cuadras de su apartamento. Fue recibida por la directora, una mujer severa llamada señora Williams, quien le entregó a Emily una lista de estudiantes. Una de ellas era Emma Harris. La directora le advirtió a Emily que Emma era un caso delicado. Había perdido a su madre y estaba teniendo problemas para adaptarse a su padre. David Harris estaba muy involucrado en su educación y era un donante clave para la escuela. El corazón de Emily se encogió al leer el nombre. No tenía idea de qué esperar de un hombre como David Harris, pero estaba decidida a hacer lo mejor por su hija. Mientras los estudiantes comenzaban a llegar, Emily se quedó junto a la puerta revisando a cada uno. Su nombre estaba en su lista cuando una chica de tristes ojos marrones entró por última vez acompañada de un hombre alto con un traje impecable. Emily se quedó paralizada por un momento. El hombre extendió la mano, su agarre firme y seguro. «Buenos días, soy David Harris, el padre de Emma». Se presentó. Emily, tratando de disimular su sorpresa, sonrió y le estrechó la mano. «Soy Emily Carter, la nueva profesora», respondió con voz firme a pesar del torbellino de pensamientos que la recorrían. Él parecía tan sereno, tan sereno. No lo era. Intercambiaron una mirada rápida, una mirada que duró lo suficiente para que Emily notara la agudeza en sus ojos. David Harris no era un padre cualquiera. Era alguien acostumbrado al control para conseguir lo que quería. Y en ese momento, Emily se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un nuevo trabajo, sino que entraba en un mundo de poder, influencia y expectativas para el que no estaba preparada. ¿Qué opinas del primer encuentro de David y Emily? ¿Su conexión es solo una coincidencia o sientes que hay algo más? Habían pasado 2 semanas desde que Emily Carter comenzó a enseñar en la escuela primaria San Martín, y si bien sus primeros días habían sido una mezcla de nerviosismo y emoción, ahora estaba encontrando un ritmo. Sus alumnos habían comenzado a simpatizar con ella, en particular, con Emma, habían comenzado a mostrar pequeñas señales de mejora. Ya no era la niña silenciosa y retraída que había sido. El primer día levantó la mano durante la clase, respondió preguntas con una leve sonrisa, y lo más sorprendente, comenzó a entablar conversaciones informales con algunos de sus compañeros. Sin embargo, todavía había un muro alrededor de Emma, una barrera invisible que Emily no podía derribar del todo. Y por mucho que quisiera ayudarla, sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba descubrir cómo conectar con Emma a un nivel más profundo, especialmente si quería ayudarla a superar el dolor que tanto le había pesado en el corazón una tarde, cuando sonó el timbre de la escuela y los niños comenzaron a salir. Del aula, Emily vio a Emma sentada bajo un árbol en el patio. Con la cabeza inclinada, miraba a algo en sus manos. El corazón de Emily se dolió al verlo. Emma parecía tan pequeña, tan frágil a pesar de su edad. Respiró hondo y se acercó a ella, sentándose en silencio junto a la niña. «Hola», dijo Emily suavemente, con cuidado de no asustarla. Emma levantó la vista lentamente. Sus ojos marrones, cansados pero curiosos, no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. «Hola», murmuró. Emily miró la pequeña libreta que Emma había estado sosteniendo, las páginas llenas de garabatos. «¿En qué estás trabajando?», preguntó intentando mantener la conversación ligera. Emma dudó antes de mostrarle las páginas que escribí sobre mamá. Dijo en voz baja, «Mi papá lo leyó y lloró». El corazón de Emily dio un vuelco. Emma ya había mencionado a su madre antes,
pero esta era la primera vez que hablaba abiertamente de ella en clase. La voz de Emily se suavizó. ¿Quieres hablar de ella?, preguntó con dulzura. Emma negó con la cabeza. A papá tampoco le gusta hablar de ella. Dice que le pone triste. Lo entiendo, dijo Emily asintiendo. A veces es difícil hablar de las personas que amamos cuando las extrañamos tanto. Por un momento, se hizo el silencio entre ellas. El suave susurro de las hojas en el viento era el único sonido. Emily estaba a punto de decir algo más cuando una voz familiar la interrumpió. «Emma, hora de irnos», gritó David Harris desde el otro lado del patio. Su alta figura se abrió paso entre la multitud de niños. La voz de David era firme, pero había algo más en su tono, un cansancio que hizo que Emily se detuviera. Se acercó y le ofreció un gesto cortés a Emily. «Gracias por cuidarla», dijo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella antes de volver a centrarse en Emma. «¿Lista para irnos, cariño?». Emma se levantó, no sin antes lanzarle una última mirada a Emily. Una mirada que parecía indicar que quería compartir algo más, pero no lo encontraba. Las palabras que ella pronunció. Caminó lentamente hacia su padre, aún aferrada a su cuaderno contra el pecho. David los observó irse y por un instante su mirada se posó en Emily. Había algo tácito. Entre ellos, una tensión que ninguno podía negar. Emily había oído rumores sobre el pasado de David, sobre cómo era conocido por ser uno de los empresarios más poderosos e influyentes de Nueva York. Pero en ese momento lo vio como un padre que, claramente luchaba por mantener la calma para su hija, y sin embargo, había algo en él, algo reservado, como si estuviera ocultando partes de sí mismo al mundo. Al día siguiente, después de la escuela, Emily estaba sentada en su escritorio corrigiendo exámenes y preparándose mentalmente para su siguiente lección. Sus pensamientos seguían divagando hacia Emma, hacia el dolor silencioso que la acompañaba. Todos los días. Justo cuando estaba a punto de recoger otro examen, su teléfono vibró en el escritorio. Era un mensaje de un número familiar. David Harris. David, ¿podemos vernos mañana? Creo que necesitamos hablar de Emma. Emily miró fijamente el mensaje por un momento. No estaba segura de qué esperar de David. Era un hombre acostumbrado al control para conseguir lo que quería, y sin embargo, allí estaba él, pidiéndole ayuda. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras escribía una simple respuesta. Emily, por supuesto. ¿A qué hora te viene bien la tarde siguiente? David llegó a la escuela justo cuando sonaba el último timbre. Emily lo esperaba afuera. Con el corazón latiéndole con fuerza, con una mezcla de anticipación e incertidumbre, se acercó a ella con paso decidido. Su traje, distinguido contra el fondo de las paredes descoloridas de la escuela. Gracias por reunirte conmigo, dijo David en voz baja pero directa. He estado pensando en Emma y en lo que ha estado pasando en su clase. Se está abriendo y eso es algo que no he visto en mucho tiempo. Me alegra oír eso, respondió Emily intentando mantener la voz firme. Pero creo que todavía queda mucho por hacer. Ha pasado por mucho y no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. David apretó la mandíbula ligeramente. Lo sé, pero no sé cómo ayudarla. Lo he intentado todo y nada parece funcionar. Emily lo miró, viendo la vulnerabilidad tras su apariencia segura. Estás haciendo lo mejor que puedes, dijo en voz baja. Pero a veces las personas que amamos necesitan más que solo lo mejor de nosotros. Necesitan tiempo, necesitan a alguien que realmente entienda por lo que están pasando. David exhaló bruscamente. No sé qué hacer. Siento que la estoy perdiendo. A veces no se trata de hacer algo, se trata de estar ahí. La tía Emily dijo, y ahí es donde entro yo. Estoy aquí para ella y para ti si lo necesitas. David la miró fijamente. Sus ojos la buscaron por un momento. Hubo un silencio cargado de palabras no dichas antes de que finalmente asintiera. Te agradezco que dijera en voz baja. Lo admito,
no esperaba oír eso de ti. A veces la gente te sorprende, respondió Emily con una pequeña sonrisa mientras permanecían allí. El peso de la conversación pendía entre ellos. Emily no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba cambiando. Ya no era solo una relación profesional, era algo más, algo complicado y posiblemente algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. ¿Qué crees que está pasando por la mente de David? ¿Crees que su naturaleza reservada eventualmente se abrirá a Emily? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, desafíos y momentos inesperados. David Harris y Emily Carter se encontraron navegando por las complejidades de sus roles. David como padre intentando reconectar con su hija y Emily como la maestra que había comenzado a desempeñar un papel crucial en ese proceso. Sus interacciones fueron, ahora era más frecuente, a menudo centrado en el progreso de Emma, pero había una tensión innegable entre ellos. Las líneas entre lo profesional y lo personal se difuminaban cada vez más y ninguno de los dos estaba seguro de a dónde los llevaría todo aquello. Una tarde fría, mientras el otoño comenzaba a instalarse, Emily se encontró sentada frente a David en un pequeño café cerca de la escuela. El parloteo habitual de la ciudad llenaba el aire, pero el espacio entre ellos se sentía tranquilo. La mirada de David, normalmente tan serena y controlada, estaba cargada de palabras no dichas. He estado pensando. David dijo, rompiendo el silencio sobre Emma y sobre ti. Has hecho más por ella de lo que jamás creí posible. No sé cómo agradecerte eso. Emily lo miró. Su corazón se ablandó. No estaba acostumbrada a oírlo hablar tan abiertamente, pero la sinceridad en su voz la pilló desprevenida. No tienes que agradecerme, David. Solo estoy haciendo mi trabajo. David negó con la cabeza. Es más que eso. Le di a Emma algo que no podía esperar y a cambio has empezado a darme algo que creí haber perdido hace mucho tiempo. Las palabras flotaban en el aire, su peso los oprimía. Emily sintió un destello en su pecho, algo inesperado. Siempre había controlado sus emociones, especialmente después de todo lo que había pasado en su vida. Pero ahora, mientras David la miraba con esos ojos inquisitivos, no podía negar que sentía la misma atracción hacia él. Algo estaba cambiando. He estado donde estás, dijo Emily en voz baja. Sé lo que es sentir que estás perdiendo a alguien a quien amas. Es un sentimiento que nunca superas, pero aprendes a vivir con él y tal vez puedas encontrar la manera de reconstruir lo que estaba roto. La mirada de David se suavizó y, por primera vez en meses, Emily vio al hombre detrás del traje. Vio al padre, al hombre que lo había perdido todo y ahora luchaba por recuperarlo. Entonces se dio cuenta de que el viaje de David no era tan diferente al suyo. Ambos intentaban reconstruir sus vidas paso a paso. ¿Crees que es demasiado tarde?, preguntó David, con una voz apenas por encima de un susurro. Emily no respondió de inmediato. No estaba segura, pero lo que sí sabía era que nada que valiera la pena era fácil, ni para ella ni para él. Respiró hondo y asintió. Nunca es demasiado tarde, David, pero no será fácil, llevará tiempo. La mano de David se movió sobre la mesa. Sus dedos rozaron los de ella en un gesto sutil. Por un momento, ninguno de los dos habló. No era necesario. La conexión era clara, más fuerte de lo que ninguno de los dos había anticipado. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas momentos que forjaron una nueva confianza entre ellos. David se tomó el tiempo para estar presente con Emma de maneras que no había hecho antes de asistir a eventos escolares y esforzarse más por conectar con ella. Emily continuó guiando a Emma en su duelo, ofreciéndole el apoyo que la joven necesitaba para sanar, a la vez que le ofrecía a David la comprensión que él desconocía. Pero a medida que su relación se fortalecía, también lo hacía el peso de su pasado. La exesposa de David, Carmen, había dejado un impacto duradero tanto en él como en Emma. El dolor de perderla nunca desapareció del todo, y el deseo de David de proteger a Emma de ese mismo dolor a veces lo llevaba a tomar decisiones que no siempre eran lo mejor para ella.
Emily lo entendía, pero también sabía que sanar significaba afrontar esos recuerdos dolorosos, no esconderse de ellos, una noche tras otra. Una exitosa reunión de padres y maestros. David y Emily se encontraron frente a la escuela, observando las luces de la ciudad brillar en la distancia, la tensión entre ellos se había vuelto más palpable. Ambos se habían acostumbrado a los momentos de tranquilidad que compartían, donde no tenían que hablar de las complejidades de sus emociones, pero esta noche algo se sentía diferente. «Necesito decirte algo», dijo David en voz baja. Emily se giró hacia él, con el corazón latiendo más rápido de lo esperado. «¿Qué pasa, David?» «No quiero complicar las cosas, pero ya no puedo ignorar lo que siento», continuó David. «Te has vuelto tan importante para mí, Emily, no solo por Emma, sino por todo lo que has hecho por ella y por mí». A Emily se le cortó la respiración. Sabía que este momento llegaría, pero oír las palabras pronunciadas en voz alta lo hizo aún más real. Siempre había mantenido la distancia. Siempre se decía a sí misma que involucrarse en la vida de otra persona era un juego peligroso. Pero ahora, de pie aquí con David, comprendió que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas. «Siento lo mismo», Emily respondió con voz firme. «A pesar de los latidos acelerados de su corazón, nunca esperé esto, David, pero en algún momento del camino empecé a verte diferente. No solo como el empresario o el padre, sino como el hombre que lucha por su familia, igual que yo». David extendió la mano suavemente y le tomó el rostro entre las manos. «Luchemos por esto, por nosotros, por nuestra familia, por primera vez en mucho tiempo». Emily sintió una sensación de paz. No estaba segura de que les deparaba el futuro, pero en ese momento supo que iban en la dirección correcta. Pasaron los días y sus vidas comenzaron a entrelazarse lentamente. De una forma que ninguno de los dos esperaba, la risa de Emma llenaba su hogar, e incluso los momentos de tranquilidad parecían menos solitarios. Pasaban los fines de semana juntos explorando la ciudad, disfrutando de los placeres sencillos de construir un nuevo tipo de familia. David y Emily, a pesar de sus diferencias, habían encontrado algo real. Un amor que nacía del respeto mutuo, la comprensión y la voluntad de luchar el uno por el otro. Entonces, una noche, mientras los cuatro estaban sentados a la mesa, Luna, la hija de David, preguntó algo que sorprendió a todos. «Papá, ¿por qué Valeria y Thomas no viven con nosotros?», preguntó inocentemente con los ojos abiertos de curiosidad. David y Emily intercambiaron una mirada, ambos inseguros de cómo responder, pero Emma, siempre sabia para su edad, habló primero. «Es complicado, cariño», dijo suavemente, «pero creo que lo estamos logrando». En ese momento, Emily se dio cuenta de que, de hecho, lo estaban logrando, poco a poco, pero con seguridad. Estaban construyendo una vida juntos, una vida no perfecta, pero llena de amor, esperanza y la promesa de nuevos comienzos. ¿Qué opinas de la relación entre David y Emily? ¿Crees que pueden lograr que funcione, considerando sus pasados? ¿Cuál crees que será el mayor desafío que enfrentarán a medida que su familia siga creciendo? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y comenta. ¿Desde dónde la ves? Cuéntanos en los comentarios y no olvides compartir este video con alguien que lo disfrute.